Hola, soy Germán Linares, gestor empresarial especializado en operador de información simple. Por estos días ha sido frecuente la consulta de empresas y de empleados acerca del tema de incapacidades. Hay muchas dudas, hay muchas inquietudes respecto a este tema. Es importante que tengamos en cuenta, pues, hay unos procesos establecidos por parte de la normatividad, por parte de las EPS, y hay unos derechos que tenemos también como empleados o como empleadores para obtener el reconocimiento de dichas incapacidades. La situación más frecuente es cuando tenemos un empleado que llega a 180 días de incapacidad. Inicialmente, pues tengan en cuenta, se escucha decir mucho en las empresas, estamos esperando que el empleado haga la gestión, o estamos esperando que la entidad administradora se comunique con nosotros y se pronuncie al respecto. La sugerencia es que ustedes como empresa, como empleadores, estén muy atentos y tengan una comunicación permanente con su EPS, con la EPS del empleado que está pasando por esta dificultad. Hay que definir efectivamente si la persona se va a recuperar o no se va a recuperar del tipo de enfermedad que esté presentando en algún momento. ¿Quién define eso? Pues la EPS. Entonces, inicialmente les diría, si la persona ya llegó a 180 días de incapacidad, con toda seguridad va a llegar a 720 días de incapacidad. Es el tiempo que ustedes van a tener ahí a esta persona hasta que no se defina su situación. Si en este momento ya tienen a una persona que tenga 180 días de incapacidad, tengan en cuenta que hasta el día 180 la EPS asume el valor de la incapacidad. Bien, la EPS no va a tener ningún inconveniente. En la nómina, ¿ustedes qué van a hacer? Desde el día 91 hasta el día 180 se le va a pagar la nómina a este trabajador sobre el 50% del salario, y este valor, tengan en cuenta lo siguiente, nunca puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Bien, eso es lo que va a suceder. Antes del día 120, la EPS debe emitir un concepto favorable. ¿Qué quiere decir? La EPS determina, de acuerdo a la valoración que haga el empleado a través de medicina laboral, si esta persona se va a recuperar o no se va a recuperar de la enfermedad. Si se va a recuperar, pues quiere decir que la empresa debe ubicar a este trabajador en una labor diferente a la que venía realizando inicialmente. Si no se va a recuperar, pues se debe iniciar el trámite para que la persona obtenga una pensión por invalidez. Esas son las situaciones. Pero sí es importante que antes del día 120 la EPS emita este concepto. Ya hay unas EPS que han establecido dentro de sus protocolos incluso un día inferior, y a partir del día 90 ya empiezan a tener contacto con la empresa para indicarle que se presenta la situación de una incapacidad prolongada. En caso de que se emita este tipo de concepto, pues a partir del día 181 el fondo de pensiones asume directamente el pago del subsidio. ¿Bien? Este pago lo va a hacer directamente el fondo de pensiones al empleado. ¿Bien? Hay situaciones en las cuales la empresa sencillamente se solidariza con el empleado y dice, mientras el fondo de pensiones le empieza a pagar a usted el subsidio, le vamos a seguir pagando su salario, y cuando a usted le paguen me devuelve la plata. En algunas circunstancias se cumple, en otras no se cumple. Entonces, lo importante sí es, tengan en cuenta que a partir del día 181 es el fondo de pensiones el que debe empezar a pagar el valor del subsidio directamente al trabajador. En caso de que no se emita el concepto, pues el fondo de pensiones no paga el subsidio y la EPS asume el pago del subsidio por incapacidad. Esa es la situación para que lo tengamos en cuenta. El concepto favorable, es decir, si la persona se va a recuperar de la enfermedad, le permite a la EPS seguir prorrogando las incapacidades. El concepto favorable también le permite al fondo de pensiones alargar o prolongar el trámite de calificación de invalidez por un término de 360 días calendario, que sumados a los 180 ya nos da 540 días. Recuerden que los 540 días en adelante ahora también los debe asumir la EPS. El fondo de pensiones otorga un subsidio equivalente al que venía disfrutando el trabajador, y en caso de que el concepto sea desfavorable, quiere decir la persona no se va a recuperar de esa enfermedad, pues se inicia el trámite para que se le otorgue una pensión por invalidez. Luego, la pregunta frecuente es,
¿quién es el encargado de asumir efectivamente el pago de las incapacidades? Pues hay un cuadrito muy sencillo que nos permite entender esta situación. Los primeros 2 días los debe asumir directamente el empleador, los primeros 2 días de la incapacidad, de acuerdo al artículo primero del decreto 2943 del año 2013. Ahí está completamente claro que son esos 2 días los que debe asumir directamente el empleador. Si la incapacidad va de 3 a 180 días, es la EPS la que debe asumir el costo de esta incapacidad, de acuerdo a lo que está definido en el artículo primero del decreto 2943 del año 2013, el mismo que les acabo de mencionar. Cuando la incapacidad va de 181 a 540 días, es el fondo de pensiones el encargado de asumir el pago de esta incapacidad o de este subsidio. Esto está determinado en el artículo 52 de la ley 962 del año 2005. Completamente claro, tenemos un soporte legal, un soporte jurídico acerca de los pagos y el responsable de asumir este tipo de pagos. Y de 540 días en adelante es la EPS la que debe asumir nuevamente el pago del subsidio o de la incapacidad, de acuerdo al artículo 67 de la ley 1753 del año 2015. Ahí está completamente claro, ahí tienen un soporte. Recuerden, son nuestros derechos, son sus derechos como empleadores, sus derechos como empleados, para que ustedes hagan valer estos derechos ante la EPS. Para eso están los soportes legales, efectivamente. Tengan en cuenta también que la Corte se ha pronunciado respecto al tema de las moras. Ya todos sabemos que cuando una empresa solicita el reconocimiento de una prestación económica, como es el caso de una incapacidad, la EPS lo que hace es que revisa o verifica el pago de los 6 últimos meses. Estos 6 últimos meses pueden haber sido 4 que se pagaron a tiempo y 2 que se pagaron fuera de la fecha límite de pago. Pues resulta que la Corte Constitucional ha definido que la fecha límite que tiene cada empresa es una fecha que se estableció sencillamente para descongestionar el pago de la seguridad social, pero no implica que si la empresa no pagó ese día de la fecha límite esté incurriendo en mora directamente. Quiero hacer un ejemplo para que sea un poco más clara la situación. Si la empresa debía pagar el 7º día hábil del mes, esa es su fecha límite de pago, de acuerdo a los 2 últimos dígitos del NIT, y no alcanzó a pagar el 7º día hábil del mes, pero alcanzó a pagar dentro del mismo mes, así sea el último día hábil del mes, se considera que esta empresa no está en mora y no sería entonces una causa para que la EPS vaya a restringir el pago de una incapacidad. Entonces tengan en cuenta que se considera mora si efectivamente la empresa no alcanzó a pagar el último día hábil del mes y pagó hasta el primer día hábil del mes siguiente. En ese caso ya se está incurriendo en mora y la EPS fácilmente podría decir: rechazamos el pago de la incapacidad. Ten en cuenta esto respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca del reconocimiento de las incapacidades. La otra situación importante para tener en cuenta: cuando la empresa ha estado en mora, porque así lo define la EPS, pero posteriormente la empresa se pone al día con los pagos, es decir, paga la seguridad social, paga los intereses de mora, y la EPS reconoce y recibe el dinero de los aportes y aparte recibe el dinero de los intereses, se presenta una figura que se llama allanamiento a la mora. De esta manera hace que la EPS tenga que reconocer las incapacidades de esta empresa así haya estado en mora. Entonces tampoco habría pérdida de ese reconocimiento de la prestación. Por último, tengan en cuenta que las EPS tienen definido un tiempo para reconocimiento de las incapacidades. Hay un decreto que es el 4023, artículo 24. Allí se define sencillamente: la EPS tiene un plazo de 15 días hábiles para liquidar la incapacidad y posteriormente 5 días hábiles para reconocer la incapacidad. Reconocer que es que me entregue un cheque o una consignación por el valor de la incapacidad. Si transcurre ese tiempo y la EPS no me hace el reconocimiento respectivo, yo le puedo hacer un cobro de intereses de mora directamente a la EPS. Recuerden, esto está definido en el decreto 4023 en el artículo 24. Completamente claro, hagan valer sus derechos. Recuerden que hay los tiempos establecidos, cumplan con el pago de la seguridad social
No esperen, no deleguen tareas en sus empleados o en las entidades administradoras. Sean ustedes los que estén muy pendientes, tengan un contacto permanente con su EPS, con medicina laboral, y pueden definir efectivamente pues la condición de una persona. Podemos facilitarle la vida a la persona para que vaya a tratar de recuperarse de su enfermedad y disfrute también de una pensión por invalidez, o sencillamente podemos reubicar al trabajador para que siga siendo útil y nos siga prestando un servicio en la empresa para la cual está trabajando. Esto respecto al tema de incapacidades. Es importante que ustedes estén actualizados en estos temas, importante que hagan valer sus derechos. Recuerden que en Simple estamos para facilitarles la vida, estamos para actualizarlos, para mostrarles de una manera sencilla toda esta parte normativa. No lo olviden, más que fácil, simple.